Práctica 2 del Laboratorio de Química General 2 en el segundo semestre de 2021 es técnicas básicas del laboratorio. En esta primera práctica presencial vamos a realizar un repaso de cómo utilizar varios instrumentos fundamentales para el estudio de química. Empezamos con los objetivos. Primero vamos a conocer y manipular correctamente el quemador Bunsen, también conocido como el mechero. Vamos a diferenciar los procesos de combustión completa y incompleta, realizar mediciones empleando equipo y instrumento de uso común en el laboratorio, manipular correctamente la bureta, pipeta y probeta, y vamos a calcular y expresar el número correcto de cifras significativas en las mediciones que se realizan en los distintos instrumentos. Específicamente, cómo diferenciar un instrumento digital, como una balanza, o un instrumento análogo, como una pipeta o probeta. Ok, aquí tenemos un quemador Bunsen, uno de los equipos más llamativos del Laboratorio de Química General 1. Dado que tiene una llama abierta, solo vamos a utilizarlo en laboratorios donde no hay disolventes orgánicos, porque los disolventes orgánicos son muy inflamables. Entonces es muy peligroso utilizar una flama, una llama, en combinación con disolventes orgánicos. Pero en química en general, el disolvente más común es el agua. Ok, aquí tenemos las partes del quemador Bunsen. Tenemos la boca, el tubo de combustión, también conocido como el cañón. Aquí se encuentra la entrada de aire. Ese se puede dar vuelta para abrir o cerrar. Aquí es la entrada de gas y la llave de paso de gas. Okay. A esa entrada de gas se conecta un tubo y el tubo conecta a la tubería del laboratorio que pasa el gas. El gas utilizado es también conocido como el combustible, siempre es un hidrocarburo, típicamente es el propano o el butano. Okay. Para utilizar el quemador Bunsen, primero vamos a revisar que todo esté cerrado, es decir, que la entrada de aire esté cerrada y la llave de paso de gas está cerrada. Si la última persona que utilizó el quemador Bunsen se lo utilizó correctamente, esas dos cosas van a estar cerrados. Primero vamos a abrir la llave de gas central de la mesa. Ese se encuentra al final de la mesa de trabajo. Después vamos a abrir la llave de gas en el lugar del trabajo. Ese se encuentra en la mesa. En la parte superior va a haber una llave que está etiquetado gas. Ahora vamos a encender un fósforo o encendedor y mantenerlo aquí sobre la boca. Y ahora por fin vamos a abrir esta llave de gas para que el fósforo se enciende el gas inmediatamente. No queremos abrir el gas y después encender el fósforo, porque una vez que la llave de paso de gas está abierto, va a formar una nube de gas aquí, y conforme más grande la nube de gas, más peligroso cuando se enciende. Entonces, primero el fósforo, segundo la llave de paso de gas. ¿Okay? Ya cuando tenemos vamos a tener una flama amarilla y ahora estamos listos para abrir la entrada de aire para formar la llama azul, que es más caliente y más limpia. ¿Okay? Cuando queremos apagar el mechero, lo hacemos al revés. Entonces, vamos a cerrar la entrada de gas, después cerrar la llave de gas aquí. ¿Okay? Bueno, obviamente no necesitamos el fósforo. Después cerramos la llave de gas en la mesa. Después cerrar la llave de gas central. ¿Ok? Entonces todo está cerrado. Ok. Vamos a realizar dos tipos de llamas. La llama amarilla, también conocido como la llama de seguridad, porque es muy fácil verlo, que es muy visual. Este ocurre cuando tenemos una cantidad de oxígeno menor, es decir, cuando la entrada de aire está cerrada. Hay dos posibles reacciones químicas que están conocidos como combustión incompleta. Uno ocurre con la producción de hollín o carbono.
y el otro ocurre con la producción de monóxido de carbono. ¿Okay? Entonces, el hollín, se pone en depósitos sobre las superficies, incluso los pulmones. Entonces, bueno, la cantidad de hollín producido por este tamaño de llave es mínimo, pero por ejemplo, cuando tenemos la combustión incompleta durante un fuego de bosque, la cantidad de hollín y monóxido de carbono, el monóxido de carbono es venenoso, es muy importante y muy peligroso, y es la parte más peligrosa de los fuegos. Más personas mueren por fuegos en la casa o en el bosque por los gases y hollín producido que por el calor del fuego. En el laboratorio utilizamos combustión completa formando una llama azul, y este ocurre solo cuando tenemos mucha oxígeno disponible, es decir, la entrada de oxígeno está abierta. No vamos a abrirlo por completo, porque cuando se abre por completo aquí, la entrada de aire, es posible que la flama azul calle, es decir, que la flama aparece aquí dentro del cañón. Eso es peligroso porque no puede visualizarlo, pero ese tubo de combustión, también conocido como el cañón, se caliente muchísimo. ¿Okay? Entonces, si tiene todo encendido y la flama desaparece, hay que encender todo, porque es posible que la llama está aquí dentro del cañón, o si la llama se apagó, es posible que está saliendo gas al laboratorio. Entonces, si la llama desaparece, es importante que se cierre todo inmediatamente y empezar desde cero. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos la cantidad de oxígeno adecuada para formar la combustión completa, vamos a tener este llama azul, vamos a producir una temperatura más alta y podemos notar que solo producimos el dióxido de carbono. Obviamente hay problemas con el ambiente, con el dióxido de carbono, pero es mejor que producir hollín y monóxido de carbono. Ok, esas son las partes de la llama. Tenemos el cono externo, que es el cono de oxidación. Podemos ver como esta parte aquí es el cono externo. Tenemos el punto más caliente, es el puntito del cono interior. Okay. Y aquí, es muy difícil verlo aquí, pero vamos a visualizarlo en el laboratorio. Esta foto no es adecuada, pero hay una zona que parece casi transparente en el centro, es el cono frío, solo contiene los gases y esos gases no están sufriendo combustión. ¿Okay? Entonces, cuando estamos buscando varias temperaturas, encontramos el punto aquí arriba, es muy caliente, pero lo más caliente es el punto superior al cono interior. ¿Okay? Aquí arriba, donde la temperatura es alta, pero no al máximo, esa es la zona de oxidación. Tenemos aquí la llama reductora y produce las temperaturas más altas. Y aquí en este cono frío, se llama frío porque la temperatura es solo 320 grados Celsius en vez de 1500 y algo. ¿Verdad? Ok. Entonces en el laboratorio ustedes van a encender con cuidado el mechero después de identificar todas sus partes. Ustedes van a primero formar la llama de combustión incompleta. Observar las partes de la llama. Van a abrir la entrada de aire para formar la llama de combustión completa. Observar sus partes y apagar el mechero. ¿Okay? Recordamos que los pasos para apagar empiezan con cerrar el aire. Eso es porque podemos visualizar que la entrada de aire está completamente cerrada porque la llama se pone amarillo. Después la llave de gas, vamos a saber que está apagado porque la llama va a desaparecer, y al final la llave de la mesa. ¿Okay? Segunda parte, ustedes van a tomar algunas mediciones según el guía de la práctica.
Vamos a tener mediciones cualitativas y mediciones cuantitativas. Las mediciones cualitativas se tratan principalmente de calidades y características de las sustancias. Eso incluye la apariencia, sólido, líquido, gaseoso, color, olor, cosas así. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un cuadro de resultados cualitativos. Siempre vamos a enumerar los cuadros, poner un título que le da una descripción útil del cuadro. Podemos tener el nombre o el número de sustancia, observaciones. Aquí tenemos que es un polvo, que tiene cierta coloración. Puede ser que es un líquido. Tal vez tenemos observación que tiene baja densidad porque flote sobre el agua. Cosas así. Mediciones cuantitativas. Se tratan de mediciones específicas de índole numérico, pero para lo cual se utiliza una incertidumbre de medición. Entonces recordamos que cada medición tiene incertidumbre. Entonces puede ser que usted va a medir la masa, el volumen o densidad de una sustancia. Aquí tenemos un ejemplo de un cuadro de resultados cuantitativos. Siempre tiene número de cuadros, siempre tiene un título que le da información importante, nombre o fórmula de la sustancia. Notamos en este caso es una medición de masa y dado que es una medición, tiene incertidumbre. Esa incertidumbre está determinado por el equipo de medición y también tenemos la medición con la cantidad de posiciones decimales correcta, es decir, igual a la cantidad de posiciones decimales de la incertidumbre. Hay dos tipos de instrumentos digitales y instrumentos análogos. Típicamente vamos a utilizar la balanza digital y el instrumento análogo va a ser probeta, beaker, bureta, cosas así para medir el volumen. Recordamos, para un instrumento digital, la incertidumbre del instrumento es más o menos 1 en el último dígito de la medición. Por ejemplo, aquí, si este balance solo tiene una posición decimal, es este que tiene la incertidumbre más o menos 1. Para un instrumento análogo, la incertidumbre del instrumento es la mitad de la división más pequeña. Por ejemplo, si tenemos una división más pequeña de 0,1, la incertidumbre es más o menos 0,05. ¿Okay? Aquí, sí tenemos aquí una masa que digamos que es 23,4. Debemos incluir el 0 para que la medición tiene la misma cantidad de posiciones decimales que la incertidumbre. ¿Okay? Cada medición tiene exactitud y precisión. ¿Okay? La precisión es básicamente si la repetición de la medición resulta en valores parecidos. Y la exactitud indica si el promedio de las repeticiones es cerca al promedio verdadero. Entonces podemos visualizar aquí el promedio verdadero se encuentra en el centro y aquí tenemos flechas que son repeticiones de la misma medición. Aquí tenemos buena precisión porque la repetición resulta en mediciones parecidas, pero la exactitud es malísima porque el promedio está muy lejos del valor verdadero. Aquí la precisión es mala porque hay mucha variación en las repeticiones, pero la exactitud es buena porque el promedio de esos va a ser cerca al valor verdadero. Idealmente queremos tener buena precisión y buena exactitud a la misma vez. Típicamente cuando tenemos buena precisión pero mala exactitud, esto indica que el instrumento tiene mala calibración. Ok, ¿cómo vamos a calcular la exactitud y la precisión? Exactitud es fácil, está medido por el porcentaje de error. Entonces tenemos el valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico por 100. Fácil. ¿Sí? También podemos medir el valor de precisión y este se utiliza por la desviación estándar. Entonces, este símbolo sigma es para desviación estándar. Está calculado por la raíz cuadrada de la suma de la diferencia entre cada valor y el promedio, esa diferencia cuadrado dividido entre la cantidad de mediciones y todo tomando la raíz cuadrada.
Podemos hacer unos ejemplos de este durante el laboratorio si tenemos tiempo. Okay. Ustedes van a utilizar una balanza, un instrumento digital para medir la masa de varios sólidos o líquidos. Es importante que la balanza siempre se encuentre nivelada. Entonces ustedes van a notar que en una parte, una esquina de la balanza, hay una burbuja y esa burbuja debe estar dentro del círculo para indicar que esté nivelado. Los laboratorios en la UNA están bien cuidados, entonces cada vez que yo lo he utilizado, la balanza ya está nivelada. Ustedes no deben de tener que hacer nada. La balanza debe mantenerse limpio, entonces el plato aquí donde se ponga la muestra debe estar completamente limpio. Utilizamos una brocha para quitar cualquier residuo allá. Cuando queremos hacer medición directa, utilizamos este botón aquí, bueno, típicamente aquí o puede ser aquí, depende del instrumento. Ese es la TAR o TARE o TARA, depende de si el idioma es inglés o español. Entonces ese se utiliza antes de medir. Si queremos hacer medición directa, ponemos el recipiente sobre la balanza, aquí en la plata, oprimimos TAR para regresar a 0 y después ponemos la muestra dentro y así vamos a tener la medición de masa de la muestra sin tener que restar manualmente la masa del recipiente. El recipiente que vamos a utilizar en este caso de medición de masa directa típicamente es una pieza pequeña de papel. A veces se utiliza una probeta pequeña o un beaker pequeño, pero hay que tener mucho cuidado porque cada balanza tiene una masa máxima y los beakers en particular y las probetas son muy pesadas. Entonces es importante que aunque estamos utilizando el tarre, que el total de masa puesto sobre la balanza no excede el máximo. El máximo siempre está indicado aquí en la balanza. Ok, también tenemos medición de volumen, hecho más que todo con la probeta, pero también con una bureta y en vez en cuando con una pipeta graduada o aforada. Okay. El aforo es la marca o señal que delimita la capacidad o volumen del recipiente. Aforar es el verbo, es la acción de agregar un líquido a la cristalería volumétrica hasta que el menisco coincide con el aforo. Recordamos que leemos el volumen con el fondo del menisco. ¿Ok? Entonces, este aquí sería 20. Siempre es importante medir, recordar medir de forma perpendicular a la vista para evitar el error de paralaje. ¿Ok? Podemos notar en cada medición, aquí tenemos el fondo del menisco corresponde con la graduación, con el aforo. ¿Verdad? Este corresponde a un instrumento aforado como un balón aforado o pipeta aforada en que hay exactamente un volumen que puede medir. Y aquí tenemos un instrumento graduado como una probeta, bureta o pipeta graduada en que se puede medir varios volúmenes. Ok, cuando estamos utilizando cualquier equipo de cristalería, vamos a lavarlo antes de usar. Vamos a enjuagar con agua destilada. O si estamos utilizando una disolución, vamos a enjuagar con una pequeña cantidad de esa disolución porque no queremos que gotitas de agua destilada se diluyen la disolución con concentración conocida. Vamos a medir el volumen solicitado y siempre vamos a anotar el valor de la incertidumbre, que es la mitad de la división más pequeña. Por ejemplo, aquí en ese probeta tenemos una división cada mililitro. Okay. Aquí tenemos 10 mililitros y hay 10 divisiones. Entonces, la medición solo puede ser un múltiple de la incertidumbre. Por ejemplo, tal vez vamos a medir 10,0 más menos 0,5. No vamos a medir 10,2 más menos 0,5 porque no es un múltiple de la incertidumbre. Podemos medir 78,5 más menos 0,5. No vamos a medir 78,6 más menos 0,5. Incluso si el menisco parece que es un poco encima de la mitad, no, vamos a hacer el redondeo a un múltiple de la incertidumbre. Así tenemos la medición completamente estandarizada.
Una pipeta se utiliza con que es como una goma, tiene varios nombres, que utiliza para succionar el líquido en la pipeta. Siempre succionamos el líquido por encima del aforo. Personalmente, yo pienso que hay más control con ese tipo más antiguo, en que se quita y ponga el dedo gordo sobre el tubo para dejar caer poco a poco el líquido hasta que el fondo del menisco se encuentra al nivel del aforo. ¿Okay? También es posible utilizar rezos en que hay una parte, se comprime esta parte para succionar. Utilizamos para aspirar. Utilizamos una parte aquí para, se dobla un poco o se prensa un poco para dejar caer un poco el agua. Entonces vamos a practicar con esos durante el laboratorio también. La bureta, la parte más importante de la bureta es que es una pieza de cristalería muy caro. Típicamente es de unos 50,000 colores. Entonces, la parte más importante de su uso es que no se rompe. Entonces, trátelo con mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a lavarlo antes de usar. Vamos a enjuagarlo con agua destilada si estamos utilizando agua destilada. Si estamos utilizando una disolución con concentración conocida y específica, vamos a enjuagarlo con un poco de esa disolución antes de llenarlo utilizando un embudo. Entonces se pone un embudo aquí, vierte la disolución a la bureta. Cuando estamos utilizando agua destilada, típicamente se llena hasta 0. El 0 se encuentra aquí arriba. Bueno, de verdad al principio superior, porque vamos a agitarlo con el dedo y dejar salir un poco de líquido para quitar burbujas aquí por arriba de la llave y después aforarlo con cuidado a 0 aquí arriba. Cuando se empieza a 0, podemos medir fácilmente el volumen vertido con la graduación que va hacia arriba, típicamente a 50 mililitros aquí. Cuando estamos utilizando disoluciones y no queremos gastar tanto, no vamos a llenar por completo la bureta, solo a un volumen que tenemos más que el volumen que queremos vertir. ¿Okay? Siempre vamos a notar el volumen inicial y final, porque hay que hacer la resta para calcular el volumen vertido. La incertidumbre se puede buscar en una tabla o puede ser que es la mitad de la graduación más pequeña. Notamos que cuando hacemos la resta de volumen final menos inicial, hay que hacer la suma de las dos incertidumbres. También unos instrumentos y una técnica importante es filtración y decantación. Filtración está utilizado con un embudo, con un papel filtro dentro. El embudo pasa a un beaker para recoger el filtrado. Entonces se pasa la mezcla de sólido y líquido al papel de filtración, típicamente utilizando uno de esos palos de vidrio, también conocido como policía a veces, o se puede vertir directamente. Depende de la viscosidad de la disolución y sus habilidades a vertir con cuidado sin hacer un derrame. Okay. También se utiliza decantación para separar dos líquidos que son inmiscibles, que no se mezclan, o para separar un líquido de un sólido. Okay. Hay algunos videos aquí que se puede mirar para repasar el uso de la balanza, de cristalería volumétrica y la bureta. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.